La experiencia de la paternidad para mí está suponiendo, ¿qué palabra, qué calificativo podría yo utilizar para esto? Es un gran peso, es una gran responsabilidad. En parte uno quiere hacerlo bien, quiere que tu hija, en mi caso es una hija, tu hija, tu hijo, tenga una infancia feliz, una infancia provechosa en la que aprende un montón de cosas, descubre el mundo, alcanza su propia plenitud, su desarrollo para luego crecer y ser independiente y gracias a sus papás, papá y mamá, pues que le hayan podido dotar de todas aquellas herramientas y todo aquel conocimiento necesario para poder enfrentarse a la vida y a lo que le suceda. Y claro, eso es, pues así dicho, en una entrevista, pues parece todo súper fácil, pero en la práctica todo eso supone eso, un reto enorme y una enorme responsabilidad. Yo creo que lo de la paternidad lo enfoco sobre todo desde un punto de vista de mucha responsabilidad. Bueno, pues comenzando con las expectativas que tienes antes del nacimiento. Em, yo creo, o al menos esa fue mi experiencia, frecuentemente te proyectas solo en la etapa inmediata después del embarazo y el parto, es decir, te proyectas en cómo cuidar de un bebé. Porque claro, sobre todo cuando es el primero, eso es lo que supone un enorme cambio en tu vida, un cambio radical, te pone la vida patas arriba, vamos. Siempre has podido oír muchas historias de horror, de estas de no dormir en toda la noche, de bebés enfermos en el hospital, con los padres ahí pegados, luego tener que ir a trabajar con unas ojeras de la leche cansado por no haber pegado ojos, ese tipo de historias siempre están presentes. Eh, y tus principales temores son pues que a tu bebé no le pase nada, que nazca bien, que a la mamá no le pase nada, que al bebé no le pasa nada, que crezca sano y fuerte. O sea, yo creo que esas expectativas van rodeadas de muchísimos temores. Quieres que todo salga bien y además son cosas que en el fondo gran parte vendrán dadas un poco por la suerte o el azar. Cuando son bebés son mucho más frágiles y en algunas situaciones, por mucho que tú quieras hacer bien o hacer mal, pues están, como son bebés, pues están expuestos a muchas más posibilidades de enfermedades, etcétera. O todo eso es lo que tú tienes compuesto en la cabeza mientras estás esperando que llegue el momento, ¿no? Mucha incertidumbre, lo haré bien, sabré ser buen papá, sabré ayudar a mi mujer, sabré darle a mi bebé todo lo que necesita y cuidar de, en fin, es eso, es mucha incertidumbre, mucha ansiedad incluso. Luego en el día a día te vas dando cuenta de que no es tan difícil. Y de hecho yo solo tengo una hija, pero por las conversaciones que he tenido con amigos que tienen varios, te das cuenta de que cuantos más tienes, luego es más fácil, pero es llamativo porque te das cuenta de que es más fácil, ya no tanto porque las cosas cambien, porque al final es un bebé, exactamente igual que los demás y tiene las mismas necesidades, pero es más fácil porque tú mismo rebajas la presión que te pones encima y tus expectativas van cambiando del primero al segundo, del segundo al tercero, etc. Siempre se dice que cuando tienes el primer hijo, ahí es donde está toda la presión, donde la más mínima cosa, ha estornudado, ha tosido, te vuelves loco, a ver qué le va a pasar. Y siempre se cuentan estas historias así de broma del segundo o tercer hijo, cuando viene el hermano mayor a decir que fulanito se ha caído del columpio y el papá ni se inmuta ni se mueve, pero ¿está sangrando? Sí, está sangrando. Y entonces la cara del padre es, pero sangra mucho, a chorro. Porque si no es a chorro no se va a mover, porque ya se lo toma todo de otra forma completamente diferente, ya ha pasado por ello varias veces antes. Entonces yo creo que, retomando esto de las expectativas, uno se pone muchísima presión. Quiere ser perfecto, quiere que no pase nada, quiere estar siempre ahí protegiendo y velando por los intereses del bebé. Y al principio, claro, pues esto de nuevo ahonda un poco en esa sensación que os decía de angustia, depresión, de voy a estar a la altura, voy a saber hacerlo, etcétera, que hace que lo pases un poco mal, en cierto sentido, en vez de disfrutarlo. Y esto es una pena. Entonces, bueno, reflexionando así sobre cómo eran las cosas para mí hace ya 8 años, eh, quizá, claro, de haber sabido todo esto, pues me lo hubiera tomado con más filosofía, con otra actitud, de manera que al final, pues mi hija hubiera estado bien igual, pero yo yo no me hubiera agobiado a mí mismo, porque al final mucho de ese agobio y esa ansiedad te la creas tú mismo.
Sí, para el papá a nivel emociones, en estas tres etapas distintas, embarazo, parto o nacimiento y luego crianza, los primeros meses o primeros años, las emociones para el padre son muy diferentes. En mi caso, al menos, durante el embarazo, yo realmente no recuerdo ninguna emoción así presente fuerte respecto al hecho de que mi mujer estuviera embarazada. Es como para el hombre, para el papá, es como que la cosa no va con él. Eso está todo dentro de la mamá. Y vas un poco proyectándote a qué va a suceder a partir del momento en el que te toque a ti hacer algo. Y como mucho, pues son emociones relacionadas con tu pareja, con la mamá, la futura mamá, y cómo se encuentra ella, qué necesita, qué deja de necesitar. El lado emocional viene dado más bien eso, por cómo esté la mamá y no tanto la criatura. A ti, fuera de las ecografías y los controles habituales que te digan, está todo bien, pues no hay más emoción. Hombre, por supuesto, siempre está esa emoción de sorpresa y alegría el día que te dicen cuál es el sexo de tu futuro hijo o hija, etcétera. Pero en general yo me sentía como, a nivel emocional, como más desconectado de toda esa parte, porque, entre comillas, la cosa no iba conmigo. Luego ya durante el parto es otra cosa. Yo recuerdo, además tuvimos un parto complicado que se intentó hacer natural, pero tuvo que hacerse luego al final por cesárea e intervención de emergencia. Y entonces el parto fue difícil y sobre todo para mí lo que fue muy difícil es que nada más tener a mi hija en brazos, tuve que abandonar la camilla de la sala de operaciones con mi mujer que estaba entrando en shock, temblando, le daba unas sacudidas el cuerpo, que al parecer todo eso era normal, completamente estándar, los médicos ni se inmutaban, sí, sí, retírese usted por esta sala, porque nadie te explica nada en ese momento. Entonces pasé como una hora sin saber qué tal estaba mi mujer y tenía un bebé de minutos o de una hora en mis brazos y yo pensé que me quedaba solo con ella. Son cosas que tú te montas en la cabeza, pero claro, a ti no te han explicado nada, tú no tienes ningún conocimiento médico de todos estos procedimientos, le han hecho una cesárea, le han abierto una raja ahí, se queda temblando y no sabes qué va a pasar. Yo ahí pasé miedo. Pasé miedo, me vi solo y me vi con una abrumadora responsabilidad de criar un bebé yo solo. Encima soy el padre, porque como os decía, las emociones es un plan, estás como desconectado al inicio. Es esta parte de tener el bebé dentro, que crezca bien, dar a luz bien y dar la teta y los primeros meses, eso es la mamá. Biológicamente el padre ahí no siente conexión alguna. Esto para las mujeres es una historia completamente distinta, obviamente. Pero para nosotros era eso. Ahora, yo de repente, pum, bofetón, me desperté, me despertaron y me pusieron la realidad ante mí con esa hipótesis que yo me montaba en la cabeza de le ha pasado algo a mi mujer y yo me quedo aquí sola. Claro que luego no le había pasado nada, al parecer eso todo era normal, Miriam estaba estupendamente bien, mi bebé también, y a partir de ahí ya te relajas y ya empieza a inundarte la felicidad. El ser padre es un momento realmente feliz. Yo creo que es la máxima expresión de la felicidad, poder haber hecho algo junto con una persona a la que amas y ese algo es otro ser humano, es como que, pues no sé cómo explicarlo, pero tener un hijo o una hija, sobre todo el primero, te inunda una felicidad, estás radiante, te sientes orgulloso, también sientes orgullo. Y luego esto también en tus relaciones sociales se percibe muy rápidamente. La gente te da la enhorabuena, te felicita. Has hecho algo bueno, algo positivo. Y es una inmensa felicidad. Luego, de nuevo, durante la crianza, durante los primeros meses, para los papás en general, o desde luego así fue para mí, no es que haya desconexión, como cuando el embarazo, pero yo sí que vuelvo a sentir un alejamiento a nivel emocional y te notas un poco frustrado. Es decir, ese bebé, honestamente, a nivel biológico, no necesita un padre. Le da igual que le coja en brazos su padre que le coja en brazos un extraño. Le da exactamente igual que le cambie el pañal el padre que un extraño, que le dé un biberón un padre que un extraño. Ahora, cuando mamá le da el pecho o cuando tiene la mamá en brazos y huele a la mamá y nota los sonidos del cuerpo de la mamá, cuerpo en el que se ha desarrollado, en el que ha sido concebido y se ha desarrollado durante 9 meses. Hay una conexión biológica, hay una conexión hormonal y una conexión emocional que al bebé le sienta bien. Tú observas todo eso desde fuera como un extraño y te das cuenta, esta criaturita necesita a su mamá, yo aquí sobro. Y esto puede ser un poco frustrante. Claro que luego hay mil maneras de ser partícipe de todo esto y hay que trabajar en ello.
y entonces, pues bueno, compensas un poco esa frustración inicial, o a lo mejor es que soy yo el que tiene esos pensamientos tan objetivos y tan fríos, pero lo compensas y disfrutas un montón de todos los primeros meses también. Pero yo creo que esa parte a nivel emocional, las emociones más bonitas, etcétera, las puede tener más bien la mamá. Si yo tuviese que hablar ahora con un hombre que va a ser papá en breve, le diría dos cosas. Intentaría, o sea, es muy fácil siempre dar consejos, pero bueno, yo no sé si llamarlo consejo, pero desde luego le diría dos cosas o le haría dos recomendaciones. La primera sería, durante los últimos días del embarazo, que además nunca se sabe cuántos van a ser, salvo que tengas una cesárea programada, pero durante los últimos días del embarazo yo diría, disfruta a fondo de tu pareja, siempre que tu pareja, en este estado de embarazo ya más avanzado, pues todavía tenga energía, se sienta cómodo y pueda hacer cosas, pero disfruta a fondo para hacer un montón de cosas que luego no vais a poder hacer durante meses o años. Por ejemplo, salir a cenar. No hace falta ninguna fiesta especial. Salir a cenar, cenar y charlar, mirarse a los ojos y tener una conversación durante 1 o 2 horas sin ningún tipo de interrupción. Eso de sin interrupción, después del nacimiento, se acabó. Y se acabó con 1 año, con 3, con 5. Más allá de los 5 ya depende un poco de cómo hayas educado a tus niños y qué les hayas enseñado, a qué sistema y qué reglas les hayas acostumbrado, pero desde luego de pequeño se acabó tu vida de ahora me voy para aquí y voy el tiempo que me da la gana y ya volveré, y ahora me voy de viaje y ahora me voy a cenar. Todo eso se acabó. A partir del nacimiento vas a tener que dedicarte a asegurar el bienestar de tu criatura. Así que los últimos días del embarazo, aprovechar para ir al cine, para ir a pasear, para ir a la piscina, a tomar el sol, a comer, a cenar, a lo que os dé la gana, cualquier tipo de actividad en pareja para estar tranquilos, o el uno con el otro. Ese sería el consejo, digamos, o la recomendación a corto plazo. Y luego a más largo plazo, yo le diría que tenga mucho cuidado con no cometer un error que cometí yo y que de hecho, por lo que veo y leo, cometen muchos hombres. Y es que das por sentado a tu pareja. Das por hecho que siempre va a estar ahí. Y además, como surge una tercera criaturita que necesita un montón de atención y un montón de amor, empiezas a darle toda la atención, todos los detalles, todo el amor, todo tu tiempo, todas tus energías al bebé y no a la mamá. Y eso le hace daño a la mamá. Eso es normal, eso le hace daño a cualquier persona. Con un niño por delante, si de repente tu pareja empieza a pasar de ti, pues te preguntarías qué está pasando, por qué ya no me hace caso. Pues esto es una cosa que de forma inconsciente hacemos o tenemos tendencia a hacer. Desde luego yo lo hice. Luego, claro, estas cosas se hablan, se da uno cuenta, empieza a intentar rectificar. Pero lo cierto es que tener un niño o niña, tener un hijo, no sé, desvía como mucho, gran parte de tus emociones, de tu amor, de tus atenciones, de tus cuidados, ocupa tu mente. Y cuando de manera inconsciente no te pones a hacer el esfuerzo de pensar también en tu pareja, en la mamá, esto pues a la larga desgasta la relación. Y puede llegar a pasar una cosa. Como decía al inicio, mi hija tiene 8 años, entonces todavía no estamos en ese punto, pero es que mi hija va a seguir creciendo como lo hacen todos y llegará un buen día que se irá de casa. Incluso antes de irse de casa, llegará un día con 12, 13, 14 años que ya no necesite a papá o mamá, ya tenga su vida, sus amigas, sus centros de interés, y nada de las cosas que importen en la vida de este adolescente tendrán que ver con papá o mamá. Se irán. Primero se desconectarán emocionalmente y luego acabarán desconectando físicamente, se irán del nido, que se dice. Y si después de esos años, 10, 15, 20 años, 30, me da igual, hay gente que se va más tarde de casa, pero al final se van. Si después de todo ese tiempo, de repente te encuentras con que llevas años desatendiendo a tu pareja y ya no está la otra persona que atendías, que era tu hijo o tu hija, ¿qué haces? Esto es un riesgo que he visto mucha gente pasar por ahí, lo he hablado con mucha gente y he leído mucho al respecto y me he dado cuenta que yo estaba cayendo en ese error. Entonces, esto es el otro aviso, esto es más a largo plazo, ¿no? Pero cuidado con eso, cuidado con descuidar a tu pareja, porque al final con quien tú vas a compartir el resto de tu vida, hay casos en los que la gente se separa o se divorcia y luego ya no comparten el resto de su vida, pero bueno, si tu idea inicial por lo menos es continuar compartiendo el resto de tu vida con la persona con la que has tenido este hijo o esos hijos, pues no descuides la relación de pareja. Porque al final es quien va a estar a tu lado aguantándote cuando seas viejo. Tu hijo no. Tu hijo habrá crecido, tendrá su propia familia, sus propias cosas y no va a estar a tu lado todos los días. Ese sería el segundo consejo.
Pues en mi caso particular, el cambio de la vida en pareja, desde que somos padres, es bastante marcado. Em, y se puede un poco intuir de lo que os estaba contando antes, es algo que no he hecho especialmente bien. Vamos, lo he hecho mal. Nosotros inicialmente, cuando estábamos solteros, éramos dos personas súper aventureras, súper fiesteras. Nos gustaba mucho improvisar, hacer todo tipo de locuras. No, no había ninguna responsabilidad ni ninguna atadura, ¿no? Si hoy de repente dices que me voy de viaje 5 días a no sé dónde, pues nos íbamos. O si te ibas de fiesta 2 noches seguidas y luego te tardabas otras 2 en recuperarte, pues lo hacías mientras tú cumplieras con tu responsabilidad en el trabajo, etcétera. Hacías con tu vida un poco lo que te daba la gana, no, no te esperaba nadie en casa. Entonces, siempre tuvimos una relación muy intensa, una relación de pareja con muchas aventuras, muchas emociones, muchas sensaciones, viajes, actividades, sorpresas, cosas inesperadas. No, nunca hemos sido muy estándar o muy acomodados. No, estándar no, eso no venía a cuento, no sé por qué he hecho estándar, pero me refería a muy acomodados, a una vida tranquila, de me levanto, hago mis cosas estándar normales, por la noche veo una película tapados con una manta en el sofá y poco más, sino que siempre hemos sido bastante adictos a las sensaciones y emociones fuertes. Y claro, el día que tienes un bebé, de repente todo eso, ¡pum!, de manera abrupta, pausa. Ya, tienes que estar más tranquilo, no te puedes andar llevando tu bebé a hacer locuras por ahí. Aún así, nosotros hemos sido también de los que desde el principio continuamos saliendo y haciendo cosas. Nosotros íbamos con un bebé de 2 meses o de un mes a restaurantes y de hecho en esa fase inicial de menos de 6 meses es súper sencillo porque realmente la pobre criatura lo que quiere es comida y dormir. Entonces, mientras tú la tengas calentita, comida, le cambies los pañales y tal, da igual que el capazo esté a tu lado en un restaurante que en tu casa. El bebé está feliz, tiene lo que quiere, comida, descanso, ropa limpia. Y bueno, mientras tú respetes sus ritmos y tal, pues se puede seguir saliendo y haciendo cosas, aunque de otra manera, obviamente. Entonces, bueno, pues eso es un poco el tema, que nosotros partíamos de una cosa, de un ritmo, de unos hábitos muy intensos, ¿no? Y de repente, pues la realidad de ser papás te impone mucho más ritmo de monotonía, de rutina, y rápido empiezas a echar de menos toda esa improvisación y todas esas sorpresas y emociones fuertes que teníamos antes. Entonces, adaptar la relación de pareja a la nueva situación de ser papás y tener que llevar una rutina, y luego cuando los niños empiezan a ir a la guardería o al colegio es aún peor, porque ya no puedes ni siquiera irte de vacaciones cuando a ti te dé la gana, ya estás obligado a seguir el calendario escolar. Por lo tanto, te ves inmerso de esta dinámica en la que tienes que hacer siempre lo que hace todo el mundo. Y eso era precisamente lo que mi pareja y yo, lo que Miriam y yo jamás hacíamos. Entonces, esto ha sido duro. Em, Hemos tenido episodios difíciles en nuestra relación de pareja, derivados en gran parte por las cosas que os he venido contando en esta entrevista. Descuidar a la pareja, caer mucho en la monotonía, en la rutina. Y ha sido bastante frustrante ponerse a analizar todo esto, porque te das cuenta de que tienes las manos bastante atadas. Todos los recursos que antes utilizabas para que tu relación de pareja fuera espectacular, especial, fuera muy intensa, muy emotiva, muy wow, todos esos elementos de sorpresa desaparecen. Es imposible. Eres padre, tienes un horario de curro, tienes un horario de colegio, un calendario escolar y unas actividades por las tardes, tienes que ir y traer a los niños, tal cual, y de repente dices, bueno, es que ya no puedo improvisar ni hacer ninguna de las locuras entre comillas, que hacía antes. Todo eso me he quedado sin recursos. Ahora estoy obligado a ser un papá aburrido, entre comillas. Esto es una faceta difícil. No hay fórmula mágica aquí, ¿eh? Cada uno tendrá que buscar la manera de tener un equilibrio entre las necesidades de su pareja, las suyas propias, la de sus hijos o su hijo, y es muy complejo. Pero bueno, eso es un poco la reflexión, ¿no? Que a nivel pareja obviamente esto cambia y lo que hay que hacer es intentar encontrar los puntos de encuentro, los espacios de entretenimiento que queden y sacar el mejor provecho de ellos. Yo cometía el error de intentar pensar en, es que antes yo hacía tal cosa que nos gustaba hacer mucho y ahora es que no se puede y entonces el resultado es no hago nada, porque como no puedo hacer lo que hacía antes, pues no hago nada. Eso es un error. No es fácil, ¿eh? Esto, por mucho que yo os cuente aquí, luego
cada uno tiene que adaptarlo a su situación personal, pero hay que continuar intentando hacer cosas que te hagan feliz, básicamente, en familia o en pareja, en los ratos en los que puedes estar en pareja, pero hay que intentar trabajar eso. Yo la verdad es que cometí muchas veces el error de decir, pues como no estoy en la posición que estaba antes del nacimiento de mi hija y no puedo hacer las mismas cosas, pues ya no hago nada, simplemente continúo con la rutina y ya está. Eso no lleva a ninguna parte, la verdad. A ver, para hacer una valoración de mi paternidad, y esto en el fondo también enlaza un poco con el hecho de tener una paternidad consciente, ¿no? Yo lo que diría es que siempre he intentado hacer aquello que puede ser correcto para mi hija, o mejor aún, darle a ella las herramientas para que ella pueda tomar sus propias decisiones, por supuesto siempre dentro de los límites que tienes que poner como padre, de lo razonable, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero si estamos en invierno fuera hay 0 grados, no le voy a dejar salir en camiseta a la calle. Es lógico y eso lo tiene que entender. Pero, pero si estamos en verano y le apetece elegir a ella su propia ropa, pues ¿por qué no? Y esto mi hija lo lleva haciendo desde los 4 o 5 años. Entonces, son ejemplos un poco absurdos, pero luego llevado al terreno de las emociones, por ejemplo, cuando un niño pequeño tiene que empezar a descubrir el mundo, tiene que empezar a enfrentarse a sus primeras frustraciones, sus primeras alegrías, sus primeras sensaciones de envidia, de egoísmo. Intentar acompañarles en todo eso no es nada fácil y bueno, es una cosa que hemos hecho de manera activa tanto mi mujer como yo para ayudar a nuestra hija. Entonces, lo curioso aquí es que cuando se me pregunta que cómo valoro mi paternidad, o no sé si estoy interpretando bien la pregunta, pero cómo valoro mi paternidad desde el punto de vista de los resultados, es decir, estoy siendo un buen padre, es decir, estoy sabiendo ayudar a mi hija, estoy sabiendo ayudarla a crecer, a enfrentarse al mundo, a desarrollar sus emociones, su forma de ser, sus gustos. Mi respuesta inmediata siempre tiende a ser, sí, sí, lo estoy haciendo genial, vamos, soy un crack. La primera reacción es esa, pero luego cuanto más leo, cuanto más descubro sobre esto, me doy cuenta de que, uy, no, estás muy lejos de hacerlo tan bien. Es muy fácil caer en un montón de clichés, estereotipos y errores que aparentemente son inocuos y no tienen demasiada importancia, pero luego, cuando uno hace el esfuerzo también de pensar en su propia infancia, te das cuenta que hay muchas cosas, todos tenemos pequeños traumas de infancia, todos. Cualquier adulto lo tiene. Y todo viene de mi padre o mi madre hacía tal cosa o decía tal cosa que me daba muchísima rabia o que me fastidiaba un montón. Y entonces suele haber dos tipos de reacciones. El repetir el patrón por algún motivo, o sea, no sé, esto es una cosa, debe ser psicología humana, pero repites exactamente el mismo error con tu hijo. O bien eres consciente y dices, no lo voy a hacer nunca más. Entonces te pasas al extremo opuesto. Y normalmente, pues como suele pasar con los diferentes extremos, el extremo opuesto tampoco es bueno. Pasas de un extremo malo a otro extremo opuesto, pero igual de malo. Y es un ejercicio constante por parte del padre y de la madre también, pero así hablando de nosotros los hombres, como papá, para mí es un ejercicio constante y es muy difícil, porque te das cuenta de que cuando ya crees que, vale, ahora ya estas 3, 4 cosas que tenía identificadas, que no eran demasiado buenas o que no le ayudaban para nada a mi hija, ya las he corregido y ya estoy bien. No estás bien. Descubres otras 3 o 4 más, que es un no parar. Pero bueno, el hecho de ser consciente de que esto está ahí, yo creo que, vamos, yo me siento orgulloso de haber hecho el esfuerzo de ponerme en esa situación, de intentar entender qué necesita mi hija, en vez de siempre andar diciéndole lo que tiene que hacer. E intentar darle siempre ese apoyo emocional y darle las herramientas necesarias para que ella pueda sentirse cómoda y tomar ella las decisiones que necesite. Y si necesita intervención y ayuda de papá, pues ahí está papá. Entonces, hacer las cosas de esa manera, yo creo que es lo que me lleva a describir mi rol como padre o mi paternidad como algo, pues bueno, positivo, favorable. Si me tuviera que poner nota, el aprobado lo tengo, yo diría. Eso digo yo, ¿eh? De aquí a unos años se lo preguntáis a mi hija. Yo creo que a la hora de valorar diferencias entre la paternidad, o sea, cómo fue mi padre en su paternidad conmigo, cómo soy yo como padre con mi hija, hay que tener en cuenta siempre un contexto social e histórico, porque, es decir, lo más correcto sería ponerse en la situación
de nuestro padre y a la vez del suyo, nuestro abuelo, etcétera. Remóntate todo lo que puedas y mirar cómo era el contexto en aquel momento. Es decir, a día de hoy no sirve de nada juzgar o valorar, esto está bien, esto está mal, lo hago mejor, lo hago peor, porque es que simplemente ha pasado demasiado tiempo. Y lo que se esperaba, lo que se entendía que tenía que hacer un padre hace 40 años, no tiene nada que ver con lo que se espera de un padre a día de hoy. Nosotros, que somos españoles, hemos conocido, por tanto, la realidad social, histórica, económica, cultural de España. Esto es muy fácil verlo porque además pasamos por una época de guerra civil. Entonces, yo me puedo imaginar que, obviamente, para mis abuelos, eh, el gran éxito en su paternidad, para mi abuelo paterno, mi abuelo materno, su gran éxito fue mantener viva a su familia y que no se murieran de hambre. Em, y claro, cuando mi padre, como niño, en aquella época, en los años a lo mejor 50, eh, tenía un padre cuyo único objetivo era pues que la familia tuviera de comer y poco más, pues obviamente no estuvo jugando con su padre a ningún juego educativo. Eso es que no existía. No tenían tiempo para eso. Luego mi padre a lo mejor durante mi infancia, en los años 70, 80, sí que dedicó algo más de tiempo a eso, pero desde luego no tanto como el que yo dedico hoy en día. Pero es que también yo hoy en día tengo un montón de herramientas. Yo es que ahora me meto en internet, busco juegos educativos para niños, o sea, papá jugando con niños, y tienes ahí 55.000 ideas de cosas que puedes hacer. Eso mi padre no lo tenía, esas herramientas. Mi padre, por ejemplo, contaba con el libro que pudiera haber leído en su momento, que yo creo que en los años 70, 80 ni siquiera leían tampoco los padres libros sobre cómo ejercer la paternidad de forma responsable, ¿no? O consciente, ¿no? Eso no se estilaba. Entonces, lo que quiero decir aquí es que hay saltos generacionales tan grandes que es muy difícil comparar. Entonces, digamos que la comparación, yo creo, lo más adecuada es hacer una comparación con tu entorno. O sea, ¿cómo lo hizo mi padre como padre en los años 80 respecto a otros padres de los años 80 en su sitio, donde él vivía? ¿Cómo lo hizo nuestro abuelo con nuestro padre? Pues en su entorno de los años 40, 50, en fin, cada uno con sus fechas. Y lo mismo a día de hoy con nosotros mismos. O sea, sabiendo lo que se sabe, teniendo lo que tenemos en nuestro entorno, los conocimientos al alcance, etcétera, que tenemos, pues ¿cómo lo estoy haciendo yo? ¿Qué tal desempeño en mi función de padre estoy haciendo? Yo creo que esa sería la comparación. O sea, si no, no tiene sentido.